Ya. Ah, buen día a todos los presentes. Bienvenidos a esta clase de electrónica básica. Hoy día vamos a aprender acerca de los rectificadores de voltaje y cómo es importante para la parte de nuestros hogares. Y para eso vamos a repasar el logro de la sesión, que será recordar los conceptos de los circuitos. Vamos a identificar sus utilidades y comprender su uso. También, y por último vamos a hacer una simulación por Proteus y por medio del Tinkercad. Y, y como pueden ver en la imagen, pues hay cosas que ya hemos visto en anteriores clases, que sería el capacitador, un LED y unos diodos. Eso vamos a tener en cuenta en esto, ya que vamos a hacer una retroalimentación. Y para eso mi compañero Luis va a hablar acerca de esto. Pues, ¿Listo? Ya. Como pueden observar, en las clases anteriores ya hemos tocado varios de estos componentes, ¿no? Entonces, podemos observar en la primera imagen que tenemos lo que son un puente de diodos. Como su mismo nombre lo dice, está conformado por cuatro diodos ubicados estratégicamente. Y ahí le digo después por qué se ubican de esta manera y cuál es la función para ubicarlo de esta forma. También se puede observar en la segunda imagen un capacitor, o como su otro nombre lo indica, condensador. Y en la tercera imagen se puede ver o se puede apreciar la gráfica de la corriente continua y la corriente alterna. Ahora, el objetivo de estos dos componentes, tanto de los diodos como los capacitores, ahorita en este momento es para poder explicarle cómo podemos pasar de corriente alterna a corriente continua. Entonces, como ustedes sabrán, la corriente alterna no posee lo que es polaridad, ¿no? Entonces, cuando uno enchufa con un aparato electrónico, puede enchufarlo de diversas formas, ¿no? Entonces, no presenta una polaridad positiva ni negativa. Sin embargo, esto difiere en lo que es la corriente continua. La corriente continua, por su parte, presenta un símbolo positivo y negativo ubicados, ¿no? Por ejemplo, lo que es una pila, tú sabes cuál es el positivo y cuál es el negativo, ¿no? Cuál es su polaridad de esto. Y esta polaridad no va a cambiar, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hacer de que la corriente alterna se convierta en corriente continua, utilizamos lo que es un puente de diodos. Sabemos que es un diodo por las clases anteriores. Un diodo era un componente eléctrico que se caracterizaba por permitir el paso de la corriente eléctrica solamente en una sola dirección, ¿no? O en un solo sentido. Entonces, tenemos lo que es el puente de diodos, que si al suministrarlo de corriente alterna, es decir, que por uno de sus extremos, imagínense que está pasando la corriente positiva, entonces solamente va a pasar esta corriente por uno de estos diodos y va, ¿cómo se llama?, a ir por el lado positivo y va a regresar por el otro lado. Entonces, si se cambia la polaridad, es decir, al ser alterna va a poder cambiar, al no tener polaridad va a estar intercambiándose, va a pasar lo mismo y siempre el resultado siempre va a ser, o la salida, donde dice out, pueden darse cuenta que dice más y menos. Siempre te va a dar este simbolismo o esta polaridad ya establecida, que es justo la polaridad continua que mayormente tenemos, ¿no? Sin embargo, eh, cuando se da esto de acá, lo que pasa es de que la gráfica que comenzamos a tener es, se van a dar una especie de ondas, una a continuación de otra, pero va a haber una especie de desfase entre ellas, es decir, una especie de pérdida de energía, ¿no? Que se da al momento de intercambiarse, porque la alterna se para variando. Entonces, para evitar esta especie de pérdida, lo que se utilizan lo que son los capacitores. El concepto de los que son los condensadores o capacitores, como ustedes saben, es de almacenar una pequeña cantidad de energía eléctrica. Entonces, lo que va a hacer este capacitor es tratar de linealizar esta señal, ¿no? Teniendo como una especie
de ondas de una forma mucho más continua. Ahora sí, no sé si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Li- No, retrocede un poco más. Ya, ya. Ahí tenemos lo que son los componentes que son transistores, capacitores, cerámicos y un USB hembra. Técnicamente, todos estos componentes vendrían a ser parte de una especie de cargador, ¿no? Un cargador de repente casero que uno estaría haciendo, ¿no? Entonces, el transistor, si supuestamente ya tenemos lo que es la conversión de la corriente alterna a corriente continua, ¿qué es lo, ¿cuál sería el funcionamiento del transistor? Ahora, si de repente tú en un proyecto quisieras hacer una especie de cargador utilizando la fuerza mecánica de repente de una bicicleta, ¿no? Mediante un dínamo, sabemos que los dínamos botan una especie de cantidad de 12 voltios, por ejemplo, porque hay diferentes tipos de dínamos. Entonces, el transistor va a ser como una especie de regulador en este caso, ¿no? Porque técnicamente un celular no soporta la cantidad de 12 voltios, ¿no? Entonces, este transistor va a regular esta cantidad de energía poniéndole a 5 voltios, cantidad aceptable o un menor, ¿no? Cantidad, para que así pueda alimentarse lo que es en realidad nuestro celular. Ahora, el capacitor cerámico viene de tener la misma función que el otro capacitor, ¿no? Es un condensador, es un componente que almacena energía. Y el USB hembra técnicamente vendría a ser para la conexión del, ¿cómo se llama?, de alimentación, en este caso para este diseño, para alimentar lo que es al celular, ¿no? Entonces pasamos al siguiente diapositiva. Ya. Ahora, si ustedes saben, si ustedes habrán abierto lo que es de repente su cargador, adentro de los cargadores presentan todos los componentes que hemos mencionado anteriormente. Sin embargo, el transistor en este caso no se va a encontrar, sino se va a encontrar como una especie de mini transformador que se puede apreciar de repente en la imagen derecha, una especie de transformador pequeño. ¿Por qué en este caso el transformador reemplaza lo que es el transistor? Pues los dos van a tener la misma, en este caso van a tener la misma funcionalidad, los dos van a querer regular lo que es la cantidad de voltaje. Pero en este caso, si cuando tú desarmas lo que es el cargador, va a haber un transformador. ¿Por qué? Porque el transformador puede, ¿cómo se llama?, soportar más cantidad de voltaje. Dado que, como ustedes saben, cuando tú conectas lo que es un cargador a lo que es a la vía de tu casa, la entrada es de 220, 240, 220 voltios. Entonces, un transistor no lo va a soportar. Por ende, mayormente las empresas grandes le ponen una especie de mini transformador, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia lo que es la cantidad de voltaje de un transformador? Pues esto lo hace debido o gracias a las dos bobinas que tienen uno de sus extremos, ¿no? En cada uno de sus extremos. Entonces, la relación del voltaje se da en la cantidad de vueltas que presenta la bobina, ¿no? Esto se puede observar, por ejemplo, en la fórmula que se encuentra debajo de la imagen del transformador. Como pueden apreciar, el voltaje 1 entre el voltaje 2 va a ser igual al número de vueltas que se da en la bobina 1 con respecto a la bobina 2, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, entonces, de acuerdo a lo que hemos dicho, podríamos decir que es un rectificador de corriente alterna, corriente continua. Es un, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Es un tratar de transformar este tipo de corriente a corriente continua mediante diferentes, de repente, componentes, en este caso puentes diodos, condensadores, etcétera, ¿no? Entonces pasamos al siguiente diapositiva, dado que esto solamente es de acuerdo a lo que hemos dicho anteriormente. Acá en esta diapositiva se puede ver lo que son las gráficas de ondas, ¿no? De acuerdo a lo que hemos explicado anteriormente, si en un comienzo tú lo quieres transformar o si en un comienzo tú tienes tu corriente alterna, ¿no? Entonces puedes ver que son ondas que no presentan polaridad, ¿no? Entonces, el primer paso es
cuando pones los diodos, lo que hace es eliminar toda la parte o uno de los extremos, ¿no? En este caso se elimina la parte de abajo, teniendo estas ondas desfasadas, ¿no? Estas ondas, ¿cómo se llama? Una detrás de otras, pero en una especie de, en un determinado, ¿cómo se llama? En una determinada distancia. Entonces, se hace el puente de diodos, esto lo que ocasiona es de que las ondas estén una tras de otras, pero solamente en el lado superior, ¿no? Sin embargo, como lo había explicado antes, esta rectificación con puente de diodos no se parece en nada a lo que es una linealización de acuerdo a la corriente continua, ¿no? Entonces, para hacer esta linealización, que sea una especie de línea, se realiza el filtrado, ¿no? Mediante los condensadores, como se había explicado, para que se atenúe más esta línea y pueda asemejarse a lo que es la corriente continua. Siguiente. Bueno, acá se encuentran diferentes ejemplos, ¿no? Mayormente lo que tocamos anteriormente es los cargadores, ¿no? Que es el ejemplo más común. También tenemos diferentes aparatos domésticos, ¿no? Que ya de por sí adentro de ellos eh, presentan esto, ¿cómo se llama? Este mecanismo, ¿no? Para poder así funcionar. Esto también se encuentra inclusive en aparatos industriales que funcionan, hay algunos aparatos que funcionan con corriente continua, entonces también hacen esta característica, ¿no? Siguiente. Bueno, acá se encuentra lo que es la simulación en Proteus, van a poder observar ya en más detalle cómo va a ser el funcionamiento, ¿no? Y cómo se interconecta cada uno y van a poder entender de una mejor manera. Para esto le voy a dar pase a mi compañero. Gracias. Bueno, ahora me toca. A ver, confírmeme si me escuchan claramente. A ver. Sí. Ya, muy bien. Ahora me toca simular esta parte del tema. Vamos, y como pueden observar, esto lo hemos visto ya en clases anteriores y lo he explicado. Es un rectificador que al poner un alternador acá, vamos a hacer que se vuelva de alterna a continua. Creo que en anteriores clases también he explicado acerca de esto, un poco cómo funciona un puente de diodos, los capacitadores. Ahora vamos a ir más a detalle. Y no solo eso. También les mostré un video acerca de un proyecto que hice en anteriores cursos. Este consistía que al momento de pedalear generaba energía mecánica y esa energía mecánica se convertía en energía eléctrica. Y eso hace para alimentar este circuito y al alimentar este circuito se va a transformar en un voltaje estable para así poder cargar un celular. Ahora, ahora vamos a ver su funcionamiento. Ya. Lo que ven acá, este es un multímetro. Nos sirve para hacer un montón de cosas. Para ver el voltaje que se está produciendo, también la resistencia, si hay conexiones, para ver amperios, un montón de cosas. Pero usualmente lo usamos para ver el voltaje continuo y el voltaje alterno. Ahora están viendo que se está utilizando para ver el voltaje alterno que se genera en un alternador, que, es, que se está generando al mover la bicicleta. Bien. No sé si se verá, pero está generando algo de 12 voltios y está cambiando constantemente. ¿Ya? Ahora lo que están viendo es que se ha prendido algo acá. Eso confirma que se está generando la energía necesaria. ¿Ya? Y hacer eso, lo conectas y ya está.
se cargó el celular generando esto. Ya. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver su funcionamiento. Ya. Para eso necesitamos un alternador. Aquí está. Esta es una fuente de voltaje de corriente alterna. Como hemos visto, puede generar hasta 25 voltios en nuestro proyecto. Ya esto lo hemos calculado más adelante, porque cuando comienzas a pedalear en lugares, ya eso es el máximo que se puede generar. Y luego ya lo conectamos de esta manera. Así. Y de esta manera. Ya. Le damos clic. Y miren, ya está funcionando. El alternador está alimentando este puente de diodos. Que luego se va a ir a los capacitadores. Y se supone que acá va a alimentar. ¿Y cómo vamos a comprobar eso? Vamos a usar voltímetros. Pero no voltímetros de continuo. Vamos a usar un multímetro de voltios en alterna. Para eso vamos a conectarlo de esta manera. Y vamos a conectar esto de acá. Le doy clic. Y miren. Está acá generando 5 voltios. Eso es lo que necesitamos para el proyecto. Y acá ya se está viendo que está generando más o menos 25 y cambiando constantemente. Eso es lo que hace una corriente alterna. Ya. Pero ¿qué pasa si lo quiero ver de esta manera? Con la gráfica que vimos anteriormente. Así, como ondas. Acá he compartido al costado un osciloscopio. Eso nos sirve para ver las ondas que se generan en un circuito. Vamos a usar esta herramienta para verlo. Aquí está. Está simulado. Ya. Bueno, lo conectamos. Así. Lo conectamos así. Le damos Enter. Y ya está. Ya, con cuidado. Está algo desordenado. Pero lo podemos fácilmente ordenar. Primero, como pueden ver, acá hay dos señales. Y las dos señales que he colocado es el amarillo y azul. Así que simplemente quitamos los otros canales, que serían el D y el C y el D. Y nos quedamos con estos dos. ¿Qué más falta? Posición. La posición está alta. Vamos a cambiarla a 0. O sea, está en posición 0. Y para eso vamos a trasladar. Aquí está. En esta posición se encuentra. Y este también vamos a cambiarle su posición a 0. Ahí está. Vamos a ver. Ya. Vea, se puede ver las ondas. Que al conectar acá a la onda amarilla, se está viendo la onda de esta. Que está siendo muy alta. Y pertenece a las corrientes alternas. Pero en cambio, el de final que tenemos acá, el azul, se volvió continua. O sea, una línea casi recta porque aún tiene unos poquitos, pero nos sirve para ya tenerlo en cuenta. Ya, chiquito. Ya. Así que hemos cumplido que esto de acá, un componente de onda alterna, se haya convertido en este filtrado.
Ahí está. Pero, a ver, nos queda ver todavía estos dos, que sería rectificación de un puente de diodos. Así que vamos a sacar esta conexión. Vamos, primero lo desimulo. A ver. Y ahora lo pongo antes de que se vaya al capacitador, o sea, en esta parte. Acá lo coloco y vamos a ver si funciona adecuadamente. Ya, a ver. Ya, se ve más o menos ahí, con unas pequeñas ondas que están ahí. Y ya bueno, se ve un poco lento. Es normal, está generando. Ya, lo que queremos es que las ondas que están en color azul se vayan al positivo, o sea, no bajen hasta abajo, o sea, negativo, o sea, que estén positivos para así con los capacitadores convertirlo en una línea continua positiva. Ya. Teniendo en cuenta este resumen, ya hemos visto esta parte de funcionamiento del circuito, pero nos falta algo más. Pues esto funciona en nuestro proyecto, pero ¿qué pasa si quiero enchufarlo en nuestras corrientes, en una corriente? O sea, en los tomadores. Aquí es donde entran los transformadores. Bueno, sabemos que en nuestras casas el voltaje que se está generando es de 220 voltios, o sea, de corriente alterna, o sea, algo muy grande. No solo eso, 220 con una frecuencia de 60 Hz. Eso es lo que nos llega. Ya, ahora la pregunta, ¿cómo esta cantidad exagerada va a llegar a nuestras casas con un voltaje tan pequeño? Y es gracias a este circuito y también estos transformadores que hacen que nivele el voltaje que se llega. Vamos a conectarlo y ya está. Vamos a ejecutarlo y miren su funcionamiento. Vamos a ver cuánto llega. Y para eso vamos a usar de nuevo el multímetro. Lo medimos y vamos a ver cuánto es la cantidad. 155 de voltaje de corriente alterna. 155, pero ustedes recuerdan que le puse 220. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se me están robando? No, ese voltaje eficaz que se está enseñando acá. O sea, sí, es 155 voltios de voltaje eficaz, pero lo que quiero es la cantidad máxima, o sea, el voltaje máximo. Y para eso voy a recurrir a las matemáticas y a las fórmulas. ¿Ves? Bueno, no se asusten, esos son pequeñas fórmulas, pero el que quiero ahora es este, que es el voltaje eficaz, el voltaje máximo, que será igual a la raíz de 2 multiplicado por el voltaje efectivo, o sea, voltaje eficaz. Acá hay otras fórmulas como ya el voltaje eficaz y ya, y hasta el corriente, pero vamos a tomar solo en cuenta este por el momento. Así que sacamos nuestra calculadora y multiplicamos. 155 es nuestro voltaje eficaz. Y lo multiplicamos por raíz de 2. No. Ahí me equivoqué. Un rato. A ver. Ya. Vamos a poner 220 multiplicado por raíz de 2. A ver. Un momento se ha configurado mal. Ya. 155, digo, ese es el voltaje que está llegando, multiplicado por raíz de 2, que sería lo mismo que decir 1.414. Multiplicado por 1.414. Eso nos da un valor de
219. Ahí está. O sea, 220. Ya. Ahora, ¿qué pasa si quiero multiplicar esto? A ver, 101 con 14. Ya. Ahí está, nos ha dado el valor, es casi exacto. Ahí está. ¿Ves? Que hemos hallado que al multiplicar esto nos da el resultado de, ay, disculpe, de casi 220. Ya. Ahora lo que voy a hacer es esto. Vamos a ver cuánto le llega. Lo mismo. Pero eso no es lo que quiero. ¿Qué pasa si quiero que salga, o sea, en vez de 220 acá, 220 aquí más o menos, se vuelva acá a la mitad? Y para eso vamos a recurrir a otra fórmula. Vamos a ver anterior. Este de acá. Este es su transformador. Y el transformador también tiene su fórmula. O sea, que al princificar sus voltajes nos va a dar las N's. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Le voy a estar. Ahora, si me está llegando algo de 150 voltios, pero yo quiero 12, ¿cuánto será la cantidad? Ya. Para resolver esto vamos a tener en cuenta que quiero que salga la mitad, ¿ya? O sea, no sé cuánto voltaje vaya a tener. Acá va a tener 155. Así que la N va a ser un medio, ¿sí o no? Y la cantidad de un medio es 0,5. Así que al tener eso, el 0,5 vamos a poner el factor de acoplamiento. O sea, es la relación que se tienen en las dos N, N1 y N2. Así que al poner resultado, le damos OK y vamos a ver qué pasa. Bien, ahora el valor acá es 7.6 voltios, o sea, la mitad. Eso quiere decir que, bueno, aquí dice, ahí, que al cambiar el factor de acoplamiento a un valor determinado no va a cambiar el voltaje que llega. Eso es lo que voy a hacer ahora. A ver, ponle que, como dije anteriormente, quiero 12 y acá 12, pero me llega a 155. Así que si dividimos esto nos va a dar el valor que necesitamos para alimentar acá. Así que usando matemáticas otra vez, a ver, hacemos 155 entre 12 y nos da este valor, 12.91212. Así que ponemos, bueno, de esta manera. Ahí, disculpen. Punto. Ahí, 9 dones. Ahí. Nos está pidiendo de 0 a 1. Un momento. 0. Ahí está. Ya. Ok, creo que me equivoqué de valores, pero hemos hecho que al dividir, que hacer la fórmula hemos bajado, que en vez de que nos llegue 155, nos esté llegando algo de 20 voltios. Miren. Y todo gracias al factor de acoplamiento. Es muy útil cuando hacemos fórmulas. Ya.
Bueno, eso sería todo de mi parte. Ahora vamos a ver la parte de, plot- de Tinkercad, que lo va a presentar mi compañero. Ya. Muchas gracias por escucharme. Buenas. Voy a compartir mi pantalla para. ¿Pueden escucharme? ¿Pueden escucharme o no? ¿Pueden ver la imagen que estoy compartiendo en la pantalla? Sí se escucha. Ya. Ya, vamos a crear ahora que es la simulación en Tinkercad. Para eso vamos a crear. Recuerden que ahí tenemos a tinkercad.com. Es gratis, sencillo, cualquiera puede entrar. Solo necesita acceder con correo electrónico y pueden entrar aquí todos. Bien, vamos a crear una para los circuitos. Ya, vamos a ver qué es la simulación para cómo sería esto en Tinkercad. Recuerdan a la imagen. Sí, vamos a pensar. Vamos a ver acá un protoboard. Vamos a sacar un protoboard. Y breadboard. Listo. Vamos a sacar una fuente de poder para simularla. Ya está. Vamos a colocar diodos. Vamos a sacar 4. Vamos a sacar una como prueba para ver que arranque encienda el circuito. Vamos a sacar un capacitor. El capacitor polarizado y el capacitor cerámico. Sacaremos 2. Y por último el regulador. Más esto, sí. Ya. Y como prueba el USB. Este de aquí. Ya. Vamos a conectar la fuente. Vamos a que sea positivo acá y esto sea negativo. Este es rojo. Ahora vamos a conectar esto aquí, que este sea de color. Y vamos a colocar esta acá para hacerlo tierra. Primero, para conectarlo vamos a poner lo que es el rectificador. Sí. Pueden ponerlo de distinta manera. Vamos a empezar. Comenzaremos con este. Vamos a hacer que este sea el puente en sí. Digamos que este power, antes de continuar, digamos que esta fuente que tenga un voltaje de 20 o 15, que es lo que nos da una fuente de edición, ¿sí? Digamos que por acá pasa el transformador y que el voltaje de salida de este transformador nos da unos 15 voltios. Recuerden que, como explicó mi compañero, las corrientes dan de 240 voltios. Este es un ejemplo de esta fuente, un transformador que nos da 15 voltios. ¿Sí? Ahora vamos a colocar esto para hacer el puente. Vamos a controlar eso, a que se reduzca, para que, recuerden, todo esto aquí. Puedes colocar esta fuente aquí para este es negativo, así que tiene que ir por acá. Lo bajamos para que no me confunda. Esto tiene que ir aquí también. Esto lo pondré por acá. Esto aquí y esto aquí. Ahí no, ahí está.
Después esto acá. Claro, esto tiene que ir aquí conectado y esto tiene que ir también acá también conectado. Esto por acá. Este LED aquí. Uy, esto vamos a hacer esto rápido, no tomará tiempo. Ya. Ahora, ¿por qué escogí esto? Verán, voy a explicar. Ya. En la fuente, todos sabemos que cuando, como explicamos, cuando va de la fuente a este puente, recordemos que lo que está saliendo del transformador es alterna, no es continua. Queremos que sea continua, con tal como si fuera una batería, una pila, con tal de que pueda cargar. Este es un rectificador para una simulación de un proyecto para cargar un celular acá en Tinker. ¿Sí? Esto nos puede ayudar para que cualquier estudiante o cualquier en general pueda aplicar este proyecto casero, en sí puede hacerlo. Sí pueden usarlo para bicicletas, porque mayormente esto que puede generarse voltaje mínimo, si no quieres usar el enchufe de tu casa para no pagar cuentas por el impuesto de luz, puedes usar un dínamo. Los dínamos son fáciles, bueno, en mi caso yo lo encontré, no encontré uno, compré uno en las tiendas de Paruro. Es sencillo. Pues, el precio varía dependiendo de cuál tienda encuentres, si 15 soles o 10, dependiendo. ¿Ya? Ahora, en nuestro caso vamos a lo siguiente. ¿Por qué estoy colocando este capacitor? Es para que controle el voltaje, para que sea el voltaje requerido. Pondremos 35 para que estos 35 fluyan por aquí en este regulador que puede recibir esa cantidad de voltaje. Y esta salida de aquí, el out, va a hacer que sea 5 de voltios para que es. Bueno, pero, ¿por qué puse estos capacitores? Recordemos que también, como explicó mi compañero, están las caídas se encuentran esas caídas. Entonces, para evitar eso, vamos a evitar lo siguiente, porque las caídas, recordemos que son así, por así decirlo, ya está estable con este caso. ¿No? Pero lo malo es que si son esas caídas, y el capacitor cerámico lo que hace es así, para que esté manteniendo eso. Pero lo malo es que recordemos que también pueden haber caídas mínimas, a pesar de que hay un condensador. Luego de pasar por el regulador, tendrá los 5 voltios requeridos para que puedan mantenerse en línea. Pero, como mencioné antes, recordemos que aún están esas pequeñísimas, minísimas caídas que pueden tener eso, haciendo que no sean 5 voltios que requiere para alimentar el cargador de una batería. Pueden tener hasta 4.5, 4.6, 4.7. Aquí es donde entran estos cerámicos. Lo que hacen es que aunque aumenten el voltaje mínimo, es lo suficiente para contar de que la corriente sea recta, sí, recta, para que ya no esté mínimo, mínimo con 4.5 para que no pueda permitir cargar el celular. ¿Sí? Estos capacitores cerámicos harán que el voltaje esté línea recta, controlado. Si no está funcionando bien, ponle más capacitor cerámico para que se estabilice. Ahora, ¿pero qué pasaría si me da un aumento en caso aumento de voltaje, por si acaso? Un aumento que permita que mi batería de celular se pueda malograr. Aquí es donde coloqué este LED. Este LED, digamos que tiene una tolerancia de hasta 5 voltios. ¿Sí? Entonces, si lo conectamos aquí, tiene que prender. Entonces, si hacemos que prenda, entonces los 5 voltios son correctos. Pero si explota, significa que el cerámico que estás poniendo es mucho. Entonces, hay dos soluciones. Una, o quitas el cerámico, o dos, solamente le pones una resistencia para reducirlo. Y vean, al alimentarlo se quema, explota, ¿sí? Eso daño, se malogró tu celular se fregó, tendrás que comprar uno nuevo. Entonces, para solucionar esto, para evitarlo, dos cosas. Uno, o quitas el cerámico para reducir el voltaje, o simplemente compras una resistencia. Aunque también está la opción de ver el valores. Por ejemplo, acá está 100 y acá están 100 nanofaradios. Si es los cerámicos que tú vendes, compres, tendrían que tener un valor de picos, así decirlo. ¿Sí? A ver, vamos a poner los picos para reducirlo. Estamos en simulación y tiene una variedad de 461 voltios. Entonces, si los picos no funcionan o los amperajes, te recomiendo una resistencia para reducirlo. Vamos a ponerlo. Y listo. Con esta resistencia, el LED se prende normal y no se quema. Y eso significa que el voltaje que está dándose es el correcto. Aunque también, si es posible, tienes que cambiar el valor, si es posible. Cambiarle el valor de 500 menos para que
se pueda estabilizar eso mayormente con tal de, bien, aumenta más el foquito, vamos a reducirlo más. Recordemos que esto es una prueba, esto es para evitar que se queme. Vean, esto tiene un máximo de 20 con el voltaje, para que pueda cargar más rápido, ¿sí? Recordemos que amperaje es la fuerza que empuja para que pueda cargarse. Cuando tenga su más amperaje, eso hará que cargue más rápido su celular. Yo en este caso estoy pidiendo que sea mínimo, no tan lento, pero no tan rápido. Así que, como está 15 miliamperes, entonces con esto es suficiente. Ahora, con esta resistencia establecida y reducida, vamos a conectarlo. Ahora sí, lo ponemos aquí. Ponemos esta resistencia aquí. Y listo, ya está. La resistencia que fluye por acá, con reducido, y ahora esto ya está haciendo, podría cargar el celular. La simulación hará que cargue el celular de tu batería, ¿sí? Y eso es muy bacán, muy chévere, porque esto está haciendo que evitemos usar mucho lo que es la electricidad, evitando menos gastos para las personas. Además, haces ejercicio. Un dato que quiero comentar es que sabían que la economía ¿quién es el enemigo de la economía? Que hacen que gasten menos plata. Es la bicicleta. Imagínate conectar tu bicicleta con el dínamo y que cuando pedalees el circuito, esa energía mecánica se transforma en corriente alterna y este rectificador lo pase a continuo. Y dicha corriente, imagínate conectarlo a tu celular y lo puedas tener cargando. Es como tener energía gratis. Y lo único que tienes que hacer nomás es pedalear una bicicleta teniendo energía gratis. Si lo quieres almacenar esa energía, eso sería otro tema. Eso sería otro tema, pero te comento cómo sería que almacenar una energía. Tendrías que usar un módulo T4096 y conectarlo a una batería de litio aquí. Y ahí tendrías energía guardada, almacenada, tu propia energía que puedes usar. Pero eso sería temas para otros proyectos o que averigües tú mismo, ¿sí? Por otra parte, esto sería todo por mi parte, que puedo explicar en el rectificador en el rectificador, sí, disculpen. Sí, antes de que termine la clase, debo pasarles lo que es la encuesta, ¿sí? Un momento, por favor. Quiero que esperen unos 2 minutos antes. Sí, en breve les paso la encuesta. Un momentito, un momentito. Debo pasar esta encuesta para que puedan llenarlo y así puedan conseguir la asistencia misma que los estudiantes han ingresado para la clase. Aquí está. Ya les pasé la encuesta. Llénenlo, por favor, para que puedan confirmar la asistencia. Sí, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias a todos por participar. Los esperamos en la próxima semana a la misma hora. Gracias.